ustedes? Puede ser por un neumotórax. No tenía neumotórax. No tenía contusión pulmonar. No tenía sangrado. ¿Por qué crees? Grave. No puede ser que no se puedan actualizar los pulmones. Excelente, a ver, explícame. Sí, porque al haber un traumatismo no puede ser que algunos músculos se encuentran dañados y evitando que así que se formen los pulmones y haya una inspiración normal. Excelente. Esa es la importancia de conocer por qué cuando yo respiro las cosas en mi cuerpo están porque tienen que estar ahí, tienen una función. Cuando yo respiro, mis pulmones se inflan. Yo tengo una cantidad de aire que meto y que saco, como en el gasto cardíaco. Aquí vamos a hablar ahora de aire, y el aire lo vamos a medir en mililitros, en centímetros de agua, perdón. Entonces, yo meto aire y ese aire lleva presiones de oxígeno. Y esa presión de oxígeno será suficiente para pasar del alveolo hacia el capilar, como bien lo comentas. Entonces, la mecánica del tórax y la distensividad del pulmón juegan un papel importante, incluso aunque no se haya dañado. Si yo me daño la caja torácica, puedo tener estos problemas. Y lo que yo les platico es la máxima expresión del trauma de tórax cerrado. Una persona que se golpea el pecho con una, dos o tres fracturas que tenga es suficiente para que no meta esa cantidad de aire normal en una respiración y por lo tanto no entre la cantidad de aire necesaria ni la presión de oxígeno necesaria. Entonces no va a difundir y el oxígeno no va a disminuir y no va a poder tampoco sacar el aire que se está regresando y se va a empezar a acumular el CO2. ¿Sí se entiende? Entonces yo necesito saber aquí la mecánica respiratoria. ¿Sí? Next. Buenos días, somos Next. Muy bien. Bueno, primero que nada vamos a entrar a la introducción de las funciones respiratorias. Sí, son 4 funciones principales que lo acabamos de comentar: la ventilación, la difusión, el transporte y regulación de la respiración. Vamos a centrar nosotros en el mecanismo de ventilación pulmonar. Exacto. Bueno, ¿Qué tipo eres? el 1. El 1. Ya le dimos la vuelta. Sí. Bueno, primero que nada, para que el principio básico de esta mecánica de ventilación es que para que haya un cambio de volumen pulmonar, por ende tiene que haber un cambio en el volumen de la caja torácica, como justo lo estamos comentando con la introducción del doctor. Entonces, en una respiración tranquila, el principal encargado o protagonista de esta acción, o sea, de una respiración tranquila, vaya, por así decirlo, corriente, es el diafragma, ya que al contraerse, o sea, se baja y por ende se va a expandir bueno, más allá de otros músculos que más adelante voy a comentar, que son accesorios de la inspiración, van a ampliar la caja torácica para que pueda haber y caber más volumen de aire en el pulmón. Bueno, por ejemplo, en la respiración forzada, en la expiración, para poder sacar el volumen de aire a mayor velocidad o por X o Y razón, o bueno, expirar forzosamente, necesitamos ayuda de otros músculos, por ejemplo, los músculos abdominales, principalmente los rectos del abdomen. Estos van a comprimirse y a la vez van a aplastar prácticamente las vísceras. Las vísceras van a igual a subir al diafragma y el diafragma pues, va a aplastar el pulmón para que salga ese aire. Bueno, en estas imágenes se explica el trabajo de ciertos músculos que nos van a ayudar para la inspiración y para la expiración. Para la inspiración tenemos principalmente a los músculos intercostales externos. Estos, más el diafragma, son, bueno, también tenemos a músculos de cuello como el esternocleidomastoideo, también el cerrato anterior, que bueno, son de... ¿Cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Tenemos al esternocleidomastoideo, al cerrato anterior y a los intercostales externos. ¿Y los de la expiración? Vendrían siendo los intercostales. Sí, son los intercostales internos y los músculos de la crión. Rectos abdominales. Rectos abdominales. Next. ¿Qué es distensibilidad, doctora? Pues es como
distensibilidad pulmonar, ¿qué es? Pues la capacidad de los pulmones de poder expandirse a las esquinas. Son los cambios de volumen secundarios a los cambios de presión. ¿Cuál es la distensibilidad normal? Sí. Faltó sangre, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién? ¿Cuál es la distensibilidad normal? ¿Cuál es la distensibilidad normal? Sí. Bueno, la intensidad en un adulto sano es de 200 mililitros. ¿Estática o dinámica? Estática. ¿Cuál es la estática? La que usted menciona es solamente sacando el pulmón del tórax, inflarlo. La capacidad que tiene el pulmón de distenderse secundario a cada cambio de presión se llama distensibilidad estática. Pero si yo lo meto en el tórax, tengo que también mover la caja torácica que se expande, se llama distensibilidad dinámica. Es de 110. Sí, la 110, la famosa distensibilidad pulmón-tórax, lo menciona el laico, pero es distensibilidad estática, distensibilidad dinámica. Muy bien. Igual por cada centímetro de agua. Muy bien. Bueno, estos son los movimientos que Next, estamos ya lo hablando. hablamos. Next, excelente, muy bien. Bueno, en cuanto a las fuerzas que son las principales implicadas en mover o generar este flujo del aire, son las principales presiones que tenemos, que es la presión pleural y la presión alveolar. La presión pleural es esta presión que está entre la pleura visceral del propio pulmón con la pleura parietal de la caja torácica del momento. Y esta tiene un valor de menos 5 centímetros de agua, y cuando hacemos la inspiración se reduce todavía más a un valor de menos 7.5 centímetros de agua. Entonces, ¿cuál es la presión en inspiración y expiración pleural? En inspiración pleural sería en torno a menos 5 centímetros. Y en la expiración. No, después. Durante la expiración sería... Es que ahí dice inspiración e inspiración. Ah, sí, perdón, fue lo mismo. Pero bueno, en inspiración, en el momento de... Bueno, más bien sería en la expiración, menos 5 centímetros de agua. Y en expiración se vuelve más negativa, porque esta presión ayuda, por así decirlo, a que el pulmón siga el movimiento torácico y se expanda. Bueno, Entonces, cuando bostezas, ¿qué presión tienes en la pleura? ¿Y qué presión tienes en el alveolo? Porque luego empiezo a bostezar. No estoy muy bien en la clasificación. Primero sería menos 5 centímetros, porque jalas como aire. No, si es menos 5 lo estoy sacando. Porque entre más negativo quiere decir que se pegan más las pleuras, porque yo estoy tomando el alveolo, el pulmón me parece, porque estoy distendiendo el alveolo. Entonces, cuando una persona va a bostecear o bosteza, al inicio, ¿cuál es la presión en la pleura y cuál es la presión en el alveolo? Al inicio sería, el bostezo tiene el mismo efecto que expandir la caja torácica, entonces sería de menos 5 antes del bostezo y menos 7.5 aproximadamente en el bostezo. Eso lo veríamos negativo. Y en el alveolo sería, en este caso, en menos 1, ya que el valor normal de la presión alveolar, sin respirar, sin expirar ni inspirar, vamos a tener 0 centímetros de agua. Y ya al momento de inspirar se hace negativa para que pueda entrar el aire, entonces toma un valor de menos 1 centímetro de agua. Entonces hay diferencia de presión. Al momento que yo pierdo un centímetro de agua en el alveolo, hago que el aire de la atmósfera entre. ¿Sí? Muy bien. Y viceversa para sacar. Y bueno, aquí es lo que nos comentaba el doctor, de un principio, por ejemplo, que nos comentó varias veces atrás, del neumotórax, que aquí pasaba cuando, por ejemplo, por un punzo cortante en cavidad torácica que comprometa la pleura, prácticamente se romperían las presiones negativas con las que trabaja el alveolo y la pleura parietal, y entraría el aire de golpe. Entonces, si entra el aire de golpe, el pulmón se colapsa. Y eso es lo importante. Y entonces no puedo meter aire, ¿verdad? Porque me va a pasar. Ya está pegado.
eso. Fíjate que antes hacíamos una práctica errónea. Yo era residente de segundo año en la terapia respiratoria de la raza. Y nos mandaban cuando el paciente estaba sacando mucho moco a través del tubo. Nos mandaban a hacer los lavados alveolares con bicarbonato. Respiraban a través del tubo, los teníamos dormidos. Entonces quitábamos el moco porque el bicarbonato diluye el moco. Pero después empezábamos a notar que era más difícil de respirar, si ocupábamos mayor presión para poder meter aire hacia sus pulmones. ¿Por qué? Porque al momento de la expresión. No, tú eres el experto. ¿Por qué? ¿Te escuchas hasta allá, Carlos? Porque en el momento de la presión vas a ser más negativa también, bueno, más positiva la presión, ¿no? Paciente dormido y a cada rato el ventilador me avisaba que había más presión y bajaba la saturación, lo escuchaba moco. Entonces llegábamos, metíamos en el tubo de la endotraqueal, entonces llega hasta la carina, casi en la bifurcación de la carina, y ahí metíamos por el tubo, metíamos solución con bicarbonato, y luego metíamos una sonda y esperábamos. Ya hay un chingo de moco, limpiecito, no hay secreciones, sale. Pasaba cierto tiempo, cuestión de horas, y nos costaba más trabajo ventilar a esos pacientes. Necesitaba más presión para poder meter y inflar esos pulmoncitos. ¿Por qué? Posibles. Asumo que no leyeron el tema. Es porque al momento de hacer la aspiración, las paredes de los alveolos pintan, entonces necesita más, un flujo de aire. Casi. ¿Por qué, doctor? Bueno, yo pienso porque como primero estás metiendo, puedes entrar a aumentar y volver esa presión de negativa a positiva. Y con eso, cuando quieres respirar, tienes una presión mayor aquí, pero es positiva y no te deja entrar aire. Con la otra sería que vuelves más negativa la presión. ¿Y qué pasa con el motor sulfatante? Bueno, el sulfatante ¿Por qué aumenta la resistencia? Disminuye la secreción de surfactante. Bueno, iba más o menos lo mismo, que el líquido puede aumentar la tensión superficial dentro del alveolo, lo que hace como que se colapse un poquito. Disminuye el factor surfactante porque al momento de meter agua, el agua, las moléculas y los enlaces de Van der Waals hacen que se unan las moléculas y por eso las hojas flotan en el agua, por eso los moscos se paran en el agua, los insectos se paran en el agua, caminan en el agua, porque hay ese piso formado por esas redes. Y entonces en el alveolo, pues todo el tiempo se está produciendo líquido, pero hay unas células muy importantes ahí que producen ese líquido y hace que disminuya la tensión superficial. Es decir, evita que esas moléculas de agua se junten, porque si se juntan, mi alveolo, tapizado de factor surfactante, evita que haga esto. Si yo llego y le pongo agua, lo voy a lavar, lo voy a sacar, y entonces ¿qué va a pasar con mi alveolo? Se colapsa. El radio del alveolo va a ser más angosto, o quizás se cierra, y entonces la resistencia al flujo es mayor. Para yo inflarlo de acá al pulmón es más trabajo, necesito más presión. Y entonces, ¿cómo se comporta el corazón? ¿Sí se entiende qué pasa cuando la importancia, uno, el radio del alveolo, dos, el factor surfactante? Estoy jugando con distensibilidad. La distensibilidad depende del tejido elástico del pulmón y del alveolo que es el surfactante. El tejido tiene, para que se pueda estirar y regresar, tiene fibras de
colágeno y elastina. Es elástico como los globos o hilo que regresa. Y el alveolo tiene el surfactante para romper esa. y entonces otro papel importante, la resistencia al flujo depende del diámetro de los bronquiolos también, como las metacariolas aquí en el pulmón, en el árbol bronquial. Los últimos son los bronquiolos terminales que tienen vasos y hacen esto. Cuando se inflaman se cierran y entonces no puedo respirar, y cada vez que meto aire me silba, porque entre más angosto esté el tubo, es como ustedes agarran un tubo y soplenlo así, silba, y entonces ustedes llegan al asmático y quiere decir que el bronquio está cerrado, se llama broncoespasmo en la clínica. ¿Quién produce el patrón surfactante? Los neumocitos tipo 1. ¿Tipo 2 o tipo 1? 2. Tipo 2. ¿Para qué recibe el tipo 1? Los estructurales. Es estructural. ¿Qué criterio es el alveolar? Es plano simple. Plano simple. Plano simple. Queratinizado. No, sin queratina. ¿Qué más, Milo? Next, muy bien, next. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. Así, expláyate. Tienes un minuto. Bueno, en esta gráfica tenemos arriba en rojo el cambio en volumen y abajo el cambio en presión, igual centímetros de agua. Bueno, aquí tenemos que al iniciar el volumen está en cero. Al iniciar la inspiración sube aproximadamente un volumen corriente de 500 mililitros de aire. Pero aquí está cómo se relaciona la presión alveolar y la presión pleural. La presión alveolar, como ya le comenté, es igual a la atmosférica, es cero cuando no está respirando, ni inspirando ni expirando, es cero. Pero al momento de hacer la inspiración, tiene que volverse negativa para dejar entrar aire, -1. Después, para expirar o expulsar ese aire, +1 en la presión alveolar para sacar el mismo volumen. Bueno, ¿y qué pasa con la pleural? Igual, en los mismos valores que ya les comenté. En un estado en reposo sin expiración y respiración está en -5 centímetros de agua, pero cuando llega la inspiración, esta presión también se vuelve más negativa para, como les dije, jalar el pulmón y que siga el movimiento de la caja torácica. Y lo mismo para la expiración. Y ahora, si ven esto, es una presión transpulmonar. Esta que se ve aquí en las flechas, esta presión representa la diferencia entre las dos presiones que tenemos, la alveolar menos la pleural. Y esta es la presión más relevante, ya que esta presión es la que mantiene al pulmón, al alveolo abierto, por así decirlo, para que no se contraiga por la capacidad que ya tiene de su propia elasticidad. Bueno, ahora sí, hablando con lo que ya estamos comentando de distensibilidad o confianza, ya lo mencionamos, tiene que ver con volumen y presión. Y este es el valor que teníamos, 200 mililitros de aire de aire por centímetro de agua, o sea, por 1 centímetro de presión. Esto demuestra lo eficiente que es el pulmón, ya que con un solo centímetro de agua tiene la capacidad de distenderse 200 mililitros. Y eso, como dijimos, era internamente desde 100 a 110. Ahora, las fuerzas que estamos platicando, fuerzas determinantes de esta confianza, más que fuerzas, que algún término es resistencias, las propias del tejido, que es la elastina y el colágeno del propio tejido, que tienden a contraerse, a colapsar el pulmón, y también la tensión superficial. El tejido pulmonar, el propio parénquima pulmonar, representa 1/3 de esa resistencia, y la tensión superficial representa 2/3. Es muy importante, y de ahí la importancia del surfactante. Bueno, estas gráficas son un poquito abstractas de entender, o sea, si las ves, pero esta habla de un diagrama de distensibilidad en una persona sana, y también tenemos el cambio en volumen y el cambio en presión pleural. Entonces, esta tiene dos líneas principales, la de inspiración y la de expiración. Vamos con la de inspiración. Por ejemplo, para llegar a meter aire, lo que relaciona la gráfica es que necesitamos una gran presión pleural para que se pueda meter ese aire. Entonces, para que haya una presión, una inspiración, al principio la presión tiene que subir bastante, tiene que ser fuerte, porque de hecho es el mismo ejemplo que con un globo. Por ejemplo, si lo inflas, o
sea, va a ser complicado inflarlo al inicio. Ya después va a romper esa tensión superficial, y es lo que explica la expiración. En la expiración, este punto de aquí es el de menor tensión superficial, cuando ya está, tiene mucho aire en el pulmón, es el punto de menor tensión superficial, porque ya venciste la primera, que era mayor, porque es la que tiende a colapsar el pulmón al alveolo. Entonces, cuando está en la expiración, tarda, por así decirlo, un poquito más en salir, ya que como ya no hay esa tensión superficial, si hubiera una tensión muy alta, colapsaría, o sea, se desinflaría así de golpe. Pero no, como un globo, cuando deja de desinflar, se va desinflando lento, porque la presión la tensión superficial ya es baja en ese punto. Pero abajo la presión pleural disminuye más. Al principio utilizo cierta fuerza para poder meter aire, pero si te das cuenta abajo tu presión pleural empieza a disminuir, no aumenta. Si aumenta la presión pleural, entonces yo tendría presiones por arriba de 0, 1, 2, 3, 4 presiones positivas. Y si es una presión positiva, yo tendré que hacer más fuerza para poder vencer y abrir ese pulmón. Sí. Pero aquí tienes una presión negativa. Sí, yo me equivoqué porque no les dije que aumenta si las gráficas son negativos. Entonces, son negativos. Aumenta, pero negativo. O sea, se vuelve más negativo. Va aumentando poco a poco, porque vuelve a decir la tensión superficial. Llega un punto en donde dices, se va. Este punto donde se rompe se llama punto de inflexión inferior. Y eso lo vas a ver luego en el medidor mecánico. Aparecen vacíos ahí. ¿Qué estás viendo? No sé. Es mi inspiración y la expiración. Si yo recorro esto más hacia acá, me traduce la fuerza que yo voy a hacer para poder abrir ese alveolo. Pues tengo un punto de inflexión inferior o mínima y un punto de inflexión máxima, y ya se abrió completamente. Y después el mismo retroceso va a regresar. Esa es la curva de histéresis, ¿se llama? Sí, este fenómeno se llama histéresis, y prácticamente en esta gráfica lo que está coloreado en color azul y rojo representan el ciclo completo de inspiración-expiración, pero como es en los pulmones, porque la línea punteada demuestra sin pérdida, por ejemplo, por así decirlo, de energía. Por ejemplo, esto que está coloreado es como la pérdida de energía en el movimiento que es de inspiración y expiración. Si fueran, por ejemplo, totalmente sin pérdida, sería de como sube, baja. Entonces esto representa, por así decirlo, la histéresis, que es la pérdida, por así decirlo, de energía del sistema. Y bueno, en cuanto a la otra imagen, tenemos la diferencia entre pulmón llenado con suelo salino y llenado con aire normal. Entonces, igual, cambio de volumen pulmonar y presión pleural también, los mismos valores en las mismas unidades. ¿Qué representa un pulmón llenado con suelo salino? Representa que ya no se va a romper esa tensión superficial debido a que se pierde esa interfaz entre aire y agua que se forma cuando se tiende a juntar, por ejemplo, un pulmón colapsado, se tiende a juntar las moléculas de agua con las de agua y por eso se queda pegado. Pero al momento de meterle el suelo salino, prácticamente esa tensión superficial se pierde. Y vean qué pasa en las gráficas. Por ejemplo, la de inspiración y la de expiración ya están casi superpuestas, como acá, como sería un movimiento óptimo, por así decirlo. Aquí están casi superpuestas. Entonces eso indica que habría mucho menos tensión superficial, que es lo que impide, porque representa dos tercios de las resistencias al inflado pulmonar. ¿Y entonces en el llenado con suelo salino lo puedo inflar o no? Bueno, se puede, es que ahí yo tenía una duda porque no sé si lo inflaba con puro suelo salino o le metía suelo salino para después inflarlo. Pero fíjate cómo está la curva de distensibilidad que le pone suelo salino. ¿Qué diferencias notas respecto a la que tienes a la derecha o al cuadro de la izquierda? Bueno, que ocupa menos presión pleural para completar. Tiene más presión pleural, porque tu presión está prácticamente en el rango hacia lo positivo. Más acá es más positivo, entonces es más difícil abrirlo. Y no lo estoy abriendo porque
suelo salino lo que hace es quitar la tensión superficial y entonces tú cómo vas a hacer. No metes prácticamente, lo que vas a meter es más trabajo para poder abrir el flujo, entonces no vas a poder retirarlo adecuadamente. Acá se hace más negativo y se abre hasta llegar 500 mililitros. Llega, hasta ahí llega, es como en el corazón, se abre aquí el pulmón, llega a un límite. Y cuando veamos control de la respiración, ese límite manda señales al cerebro y se córtale. Hasta aquí ya menos 500 y regresa. Pero aquí no, aquí es muy difícil. Acá tengo menos 7, tardo más, pero no se pierde la forma. Y aquí está prácticamente cerrado. Porque el suero salido lo que hace es romper la tensión superficial. Y si no tengo tensión surfactante, aumenta la tensión y se va a cerrar. Ese globo no es un globo larguito. No, es un de las chivas. Eso. Ya se está pegando el clima. Ya hace más calor, se está bajando de la silla. Ahí viene el nuevo aire, no se preocupe. Ese está más fácil de inflar que los que para los perritos salchicha. ¿Por qué? Porque tienen más tensión, son más resistentes porque son tubulares y son más largos. Acuérdense que la resistencia es inversamente proporcional a la longitud y al diámetro. La van a navegar más para ver, así más con la tensión. Gracias. Sí, justo porque esa era una duda. Porque aquí, por ejemplo, este es el ejemplo más claro con el globo, que ocupas una presión inicial grande para llegar a ese punto. Y lo mismo pasa si le metes agua, lo sacas. Las paredes se van por la hígado, te va a costar un poco más de trabajo. Next. Bueno, ya se explicó el fundamento de la tensión superficial. ¿Ya? Sí. Ya no profundizo, solo mencionar que esa biopelícula de agua que se encuentra dentro de los alvéolos, en un caso donde no es surfactante, va a tender a colapsarlos, sacando el aire que se encuentra en su interior a través de los bronquiolos y los colapsa por los cielos. Y esto se denomina fuerza elástica de tensión superficial. También ya hablamos del surfactante, que es un agente que ya sabemos que disminuye la tensión superficial y que se da por el agua. Ya dijimos que son producidas por neumocitos tipo 2 o también células epiteliales alveolares tipo 2. Bueno, esta es una fotografía de Ross, pero aquí solo vienen como los precursores donde se forman los funcionando bien. En cuanto a los componentes, el surfactante está compuesto principalmente por lípidos, proteínas y algunos iones. Respectivamente son dipalmitoil, fosfatidilcolina, apoproteínas del surfactante y iones de calcio. De estos tres, el más importante es la dipalmitoil, fosfatidilcolina. Esto porque al estar en contacto con el agua no se disuelve por completo, lo que reduce sustancialmente la fuerza de tensión superficial, porque lo podemos corroborar con estos datos. Por ejemplo, cuando ponemos agua en contacto con agua, se ejerce una tensión superficial de 72 dinas sobre centímetro. En cuanto a los líquidos que tapizan los alvéolos sin surfactante, hay una tensión superficial de 50 dinas sobre centímetro, y los mismos líquidos, pero ahora con cantidades normales de surfactante, noten cómo disminuye drásticamente desde 5 a 30 dinas por centímetro cuadrado. Si por alguna razón el diámetro alveolar se colapsa o disminuye, la presión se vuelve mayor para poder expandirlo de nuevo, y esto se puede calcular con esta fórmula, que es la fórmula de Laplace, ya la habíamos visto, tomando en cuenta que un alveolo promedio tiene un radio de aproximadamente 100 micrómetros. La presión necesaria para volver a expandirlo es aproximadamente 4 centímetros de agua o aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Y esto es importante entenderlo porque en el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, estos nacen prematuramente, por lo que han producido una cantidad muy pequeña o nula de surfactante. Esto aunado a que su radio alveolar es menor al 25% respecto a uno normal. Entonces la presión para volver a expandir esos alvéolos se hace más positiva, por lo que hay que tratarlos con respiración y con presión positiva. Veneno mata veneno. Veneno mata veneno. ¿Y qué otra cosa podrían darle para
Veneno mata veneno. Muy bien. Y bueno, el trabajo de respiración se puede clasificar de tres tipos. El trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, este es el trabajo que hay que ejercer para expandir los pulmones en contra de la propia flexibilidad del pulmón y de los componentes de la caja torácica. El trabajo de resistencia tisular se refiere a la fuerza que hay que ejercer para vencer la viscosidad del propio parénquima y de otros tejidos, de otros componentes del tórax, como las pleuras. Y el trabajo de las resistencias de las vías aéreas, pues ese es muy obvio. Hay que recordar que el sistema es, a grosso modo, un sistema de tubos. Y la energía necesaria para ejercer estos procedimientos de respiración va del 3 al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Esto para personas en reposo y personas normales, ya que si se habla de una persona que está haciendo ejercicio o tiene algún componente que aumente la resistencia, pues esta cantidad puede aumentar hasta 50 veces más. Y bueno, los volúmenes y capacidades pulmonares, vamos a explicarlo con estas imágenes que la bibliografía nos proporciona. El volumen corriente ya lo mencionaron, que es el volumen normal, que es una persona inspira o expira durante una respiración normal, y lo podemos ver aquí en estos ciclos respiratorios. Inspira y expira. El volumen de reserva inspiratorio ¿Es el valor normal del volumen tidal o volumen corriente? ¿Perdón? El volumen corriente o volumen tidal, ¿cuál es su valor normal? Es 500 mililitros para hombres y 200 para hombres. 500 mililitros, ¿sale? El volumen de reserva inspiratorio se refiere al volumen que máximo una persona puede inspirar después de un volumen corriente, como lo podemos ver aquí reflejado. Inspiras, aquí está el volumen corriente y inspiras a la máxima capacidad. ¿Sale? ¿Algo? Ahí, bueno, aumentó hasta 3.000 mililitros. 3.000 mililitros. Lo que podemos observar aquí, que está aproximadamente en 2.800 en el volumen corriente y aumenta 3.000 mililitros más hasta 5.800 aproximadamente. El volumen de reserva expiratorio. Ese es el volumen que una persona puede expirar después de un volumen corriente normal. Después de una expiración normal. Ajá. Lo vamos a observar en esta curva. Expiramos y aquí está el volumen que puede expirar, que corresponde a 1000. Sale. Y el volumen residual. Porque el pulmón no se va a quedar sin aire. Hasta donde da los músculos expiratorios, exprimir ese pulmón muy bien, ponchar ese pulmón, exprimirlo, aplastarlo, pero me quedo con una reserva ahí, un poquito de aire, que se llama volumen residual. ¿Y cuánto es? 1200. 1200. Y el de reserva expiratorio Es de 1100. ¿1000 qué? 1100. 1100. Y bueno, las capacidades no son más que la suma de dos o más volúmenes pulmonares. Y bueno, yo sé que ya todos estudiaron el capítulo, pero ¿alguien quiere venir a explicar estos volúmenes? Y aunque no, sale de ¿Los escogimos? alguien voluntario. ¿Alguien voluntariamente? ¿No? ¿Nadie? Está muy fácil. Sale pues, entonces Karen Sánchez Lugo. Va, doctor. Acuérdense que todo es voluntario, ¿no? Todo aquí es meramente voluntario. Va a ser la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio. Entonces suman 500 y 3.000, 3.500. Háganlo. Parto desde la base. Ajá, desde la base. 500. Ok, después la capacidad residual pulmonar sería los 3.000. Residual son los 1.200 más el volumen expiratorio, que son 1.100, y eso daría un total de 2.300. La capacidad vital es
20, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen expiratorio, y eso daría un total de 4.600. Y por último, la capacidad pulmonar total, donde ya se está sumando el de reserva inspiratorio, el residual, pues serían todos los que se están sumando a la capacidad pulmonar. ¿Y un trompetista? ¿Qué volumen o qué capacidad afina? Un trompetista. Sí, una persona que toca una trompeta. Un músico que toca un instrumento que se llama trompeta. Sería inspiratorio, porque está No, entonces yo estoy respirando y de repente el de reserva inspiratorio es la cantidad de aire que puedo meter después de una inspiración normal. Pero el trompetista, es más, es un trompetista del primer semestre. No sabe ni siquiera colocar los labios sobre la boquilla del instrumento. Y entonces no sabe la técnica. Y le dicen, ¡sopla! Y empieza a soplar. ¿Qué volumen o qué capacidad estoy? Yo cuando pongo a dar clases de volúmenes pulmonares me mareo. ¿Les pasa a ustedes? No, cuando empiezan a hacer los volúmenes y capacidad, se empieza a dormir la cara. ¿Por qué? Porque primero necesita inspirar y luego, primero necesita inspirar, ese sería, primero necesita inspirar, luego una inspiración normal y luego la reserva. Bueno, Entonces, ¿de dónde sale la capacidad de carga? Capacidad mental. reserva inspiratoria, volumen corriente y expiratoria. O sea, desde que yo estoy, todo eso es mi capacidad mental. Y es lo que hace el trompetista. ¿Cuánto mueve de volumen? ¿Cuánto mueve de volumen ese trompetista? 4.600. ¿Los va a sacar todos? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el volumen reservado? El pulmón nunca se va a quedar sin volumen. Entonces, ese esfuerzo desde la base y hasta donde me dé mi pulmón es mi capacidad vital. ¿Vale? Muy bien, doctor. ¿Sí, doctor? ¿Le damos la palomita o no? Sí. ¿Quieres otro voluntario? ¿Quieres otro voluntario? Ya. ¿Ya? De mi parte ya. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre... ¿Usted está con nosotros? ¿Cómo? ¿Usted está con nosotros? ¿Apellido? Núñez. A ver, Núñez. Es que creo que me confundí con una castaña. ¿Tienes un gemelo? Más o menos. O sea, no somos hermanos. ¿No son hermanos? ¿No son hermanos? No, pero ahí sí que nos parecemos mucho. ¿Qué? Sí. Ya sí, un año, no. Yo sí que. Bueno, volvemos a expiratorio por mucho. Vamos a ver si esta es la cantidad de aire nuevo que va a pasar por las vías aéreas sobre un minuto. Esto se va a poder calcular a través del volumen corriente, tal que puede decir el contrario. 500 mililitros. Por la frecuencia respiratoria por minuto. De esta manera, entonces, tenemos un volumen corriente de 500 mililitros, que es lo normal, y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Si hacemos pues, la operación, tendríamos un valor de un volumen respiratorio por minuto de 6.000 mililitros por minuto o 6 litros. Esto es lo normal. El doctor Franklin, como propósito de año nuevo, dice que va a empezar a correr y empieza sus primeros 10 metros. Al empezar a correr, empieza a aumentar su frecuencia cardíaca a 30 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Qué cantidad de volumen minuto moviliza el doctor Franklin y qué cantidad de gasto cardíaco? Serían pues 30 por 500.
para el volumen respiratorio por minuto y el gasto cardíaco pues también se varía, pero no creo cuánto dijo. 100. Sería en esos 10 metros que intenté correr, estoy respirando 30 por minuto y mi corazoncito aumentó a 100 latidos por minuto. ¿Cuánto de gasto cardíaco y cuánto de volumen minuto estimado? Serían gasto cardíaco de 7 litros, 15 litros y el volumen respiratorio 15 litros. 15 litros. Entonces una persona con dificultad respiratoria va a movilizar más volumen minuto. El volumen minuto es el equivalente al gasto cardíaco. El volumen minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal o el volumen corriente. ¿Sale? Sí. Y es bueno que yo, ¿cuánto es el volumen minuto normal? El volumen minuto normal. 6 litros o 6.000 litros. ¿Cuál es tu frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria normal? 12. Máximo 20. Entonces, ¿cuál es tu volumen minuto normal? 12 por 500. ¿Cuánto me da? 6 litros. ¿Y lo máximo? 20 por 500. 10 litros. Mi rango va entre 6 y 10 litros. Si yo meto 15 litros, ¿es normal? ¿Qué quiere decir? Pues que hay una frecuencia respiratoria y el volumen. ¿Por qué? Pues podríamos indicar alguna patología o un esfuerzo físico. El esfuerzo físico lo compenso porque ya vimos flujo sanguíneo local en el ejercicio. Se vasodilata y mejora la. Pero en una persona enferma o en alguna situación donde existe una mayor demanda de oxígeno, yo tengo que oxigenar más rápido. Y entonces va a aumentar en el minuto. Y el hecho que tenga 15 litros y que esté aquí sentadito no quiere decir que sea normal. Toda esa cantidad de aire no se está pasando hacia el capilar. Cuando platiquemos difusión vamos a tocar eso. ¿Qué más? Bueno, ahí. Ok, ahora vamos a hablar sobre ventilación alveolar. Bueno, ahorita se cargan los ojos. Vamos a ver qué es la función de esta ventilación alveolar, pues va a ser renovar el aire que llega a las zonas de intercambio gaseoso. Y vamos a poderlo definir entonces como la velocidad con la que llega este aire va a ser nuestra ventilación alveolar. Para hablar de esto completamente tenemos que también comentar este otro concepto que es espacio muerto. Este espacio muerto, cuando una persona respira, todo el aire va a ser útil para el intercambio gaseoso. Es decir, va a llenar o se va a quedar en las vías aéreas, como son, bueno, aquí tienen imagen, la nariz, la faringe o la tráquea incluso. Aquí no va a haber intercambio gaseoso, entonces por eso se le denomina aire del espacio muerto. Sin embargo, vamos a ver que hay dos tipos de espacio muerto, uno anatómico y uno fisiológico. El anatómico corresponde pues, a estas cavidades que se llenan de aire, y el fisiológico va a considerar también los alvéolos que son o parcialmente funcionales que no tienen una funcionalidad o tienen una funcionalidad nula. ¿Esto por qué? Debido, bueno, si ven en su diagrama, si lo tienen ahí, hay una imagen donde está el alvéolo, está el capilar pulmonar, y estos alvéolos dejan de ser funcionales porque no hay un flujo sanguíneo a través de estos capilares pulmonares, entonces no se puede dar este intercambio entre el alvéolo y el capilar. Este sería el espacio muerto fisiológico. ¿Y alguien me puede decir de cuánto es el volumen normal de este espacio muerto? ¿No eran 150? 150 mililitros. Aquí algo también importante a mencionar es que este aire, al momento de realizar una inspiración, va a ser el último aire que va a entrar, es decir, se va a quedar en las cavidades nasales, por ejemplo, y entonces esto va a dificultar o va a ser desfavorable para la expiración de los gases alveolares. Es decir, siempre va a quedar una resaca. Ahora, la frecuencia de la ventilación alveolar. Ya vimos que era la ventilación alveolar, ahora vamos a ver qué tanto se renueva este aire, con qué frecuencia lo hace. Esto obviamente va a incluir a los alvéolos, a los ecos alveolares, a los bronquiolos respiratorios y básicamente a cualquier zona de intercambio gaseoso.
Aquí tenía la fórmula, que es para calcular esta ventilación alveolar, que es subíndice es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que ya lo vimos, menos el volumen del espacio muerto o del espacio muerto fisiológico. De esta manera, entonces, vamos a poder calcular esta ventilación alveolar, suponiendo que tengamos una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, un volumen corriente de 500 mililitros, menos el espacio muerto fisiológico que de completo. 150. Entonces realizamos la resta, la multiplicación y tendríamos ¿espacio muerto fisiológico o anatómico? Para calcular ¿Cuál es la diferencia entre el espacio muerto fisiológico y el anatómico? Sí, bueno, pues eso se los acaba de decir. El anatómico, pues nada más considerar las cavidades, como pueden ser pues, la nariz, la tráquea, la faringe, y el espacio fisiológico va a considerar los alvéolos que son parcialmente funcionales o que no son, tienen una funcionalidad nula. O sea, el muerto es donde no se lleva a cabo el intercambio gaseoso, son 150 mililitros. Porque en el fisiológico no es que haya alvéolos que no perfundan o no haya alvéolos que estén, sino que depende mucho de la circulación que tenga ese pulmón. Sí, bueno, sí, tiene una imagen, pero no cargas por eso. Aquí está el alvéolo y está el capilar. Ahí no lo veo. ¿Lo puedes dibujar? Sí, tienes un minuto. Nomás te paso el lapicito. Porque normalmente el aire tiende a subir, ¿no ves? Y el líquido tiende a bajar. Entonces se supone que si yo estoy parado, ¿dónde hay más aire en mis pulmones? Arriba, en medio o abajo. Arriba. No, el aire no pesa, el aire se va hacia arriba. Si estoy parado, ¿hacia dónde se va el aire? Y mi circulación, ¿hacia dónde predomina más? Arriba. Por gravedad. Cuando nosotros practicamos de circulación, tenías un muñequito parado así y te decía a nivel de acá son 90, pero como va bajando, aquí es negativo para arriba y aquí es más positivo, o sea, pesa más. Entonces yo tengo un flujo sanguíneo mayor aquí y menor acá, de tal manera que yo aquí tengo muchos alvéolos bien ventilados, pero sin oxígeno, no sirve el espacio muerto fisiológico. Aquí tengo alvéolos poco ventilados y muy perfundidos, tampoco sirve. No es que estén enfermos, sino que aquí hay mucha sangre, pero no hay aire. Y entonces, donde sí funcionan es en medio. Son las famosas zonas de West, y ustedes lo vieron en histología. ¿O no, Padilla? ¿No vieron zonas? ¿No me llegaron a tercer semestre? Es que no venía a lado. ¿Y entonces por qué están en tercer semestre? No es cierto. Iba a sacar sale. Pues este es el espacio muerto fisiológico, como ya explicó el doctor. Pues no va a haber un buen flujo sanguíneo a través de este capilar pulmonar. Y no es que el alvéolo no profundo, sino que no va a haber este flujo que va a permitir el intercambio gaseoso. Y nos quedamos en esta parte. Entonces, lo normal, haciendo esta fórmula, pues sería con una ventilación alveolar de 4.200 mililitros por minuto o 4.2 litros. Todo este es importante porque vamos a ver que esta frecuencia de ventilación alveolar va a ser uno de los principales factores que va a determinar la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono en los alvéolos. Esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo este segundo parcial. Ahora, aquí también tenemos algunos mecanismos que controlan a la musculatura bronquial. Vamos a ver que los bronquiolos van a estar revestidos con un músculo liso que van a responder al sistema simpático. ¿Qué es el simpático? Aquí es diferente. ¿Sí? ¿Qué es el simpático? Aquí dilata. ¿Sí? Sí, en el músculo liso bronquial dilata, porque si hay una respuesta simpática, pues se quiere
o el cuerpo busca que llegue un mayor flujo de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, pues no sirve como por ejemplo en contraste en los circulatorios que se causa una constricción porque no queremos que el simpático hace bronco y la inversión y el parasimpático. ¿Cómo estimulo al simpático? Imagínate una persona que no puede respirar porque es asmática y el bronco se cerró. ¿Qué hay que hacer? Bueno, decir veneno, mata veneno. ¿Qué hay que hacer? Dilatar. ¿Con qué? Salutamol, formoterol, albuterol, atropina, adrenalina, noradrenalina, todo lo que haga simpático lo va abriendo, ¿sí? O todo lo que me inhiba el parasimpático lo va a abrir, el parasimpático va a estar cerrado. ¿Qué me inhibe el parasimpático? La acetilcolina, lo va a abrir. Y entonces tengo medicamentos anticolinérgicos, que es el bromuro rimatropio, teotropio, ¿sí? Los simpáticos miméticos son el salbutamol, el moterol, formoterol. Yo los quiero ver ahí en la semana cultural, cuando ya sienten que les acaba el aire. Por ejemplo, no sé si he visto los partidos de fútbol americano, luego los jugadores se sientan y se ponen como unas mascarillas. Sí. Y bueno, pues de la tensión simpática, esto es porque la noradrenalina y la adrenalina pues van a actuar sobre la bronquial y estas dos sustancias se van a liberar en el torrente sanguíneo a través de la estimulación de la médula de las glándulas suprarrenales, pues causando esta dilatación. Ahora, en cuanto a la respuesta parasimpática, para condicionar una broncoconstricción, esto debido a que fibras de los nervios vagos van a penetrar en el parénquima o el pulmón, pues van a, cuando son activados, van a estimular estas sectorias. Aunque eso ya es repetitivo, porque ustedes lo vieron en neurotransmisores. Doctor, ¿por qué en pacientes, por ejemplo, asmáticos también les dan decadrón? ¿De qué? Decadrón. ¿Decadrón? ¿Es una recomendación? Sí. ¿Cuál es es un esteroide. Ya. Los esteroides. Los esteroides en el asma me sirven para disminuir la tensión inflamatoria. Pero lo que va a ayudar al asma en una crisis aguda es los broncodilatadores, los famosos SABAs. Es una acción corta. Y el esteroide me ayuda, de hecho es parte del tratamiento para poder desinflamar, no para abrirlo, es para desinflamar la mucosa. Y el objetivo del esteroide en el asma y en la hipófisis exacerbada es prevenir la recidiva. No es tanto para decirlo desinflamas, pero lo que quiero es que ese asmático o ese hipocoso que se me descompensó no regresa a la semana, a las 2 semanas. Entonces le empiezo a meter antiinflamatorio y el esteroide no solamente es antiinflamatorio, tiene efectos inmunológicos. Por eso se usa para todo. Y cuando me dicen, es que soy alérgico a la hidrocortisona, vale, mal. Todo nuestro rescate es el esteroide, pero es por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Y si se les da, bueno, a estos pacientes se les da mucho por síndrome de Cushing. Sí. El esteroide se puede dar seguro a 1 miligramo por kilo durante máximo 10 días. En el séptimo le puedes quitar de sopeta. Pero a partir del 10º día lo que tienes que hacer es empezarlo a disminuir de manera progresiva. Porque estoy jugando con el eje hipotálamo hipófilo y sisol reloriano. Lo bloqueo. Y entonces cuando platiquemos de cortisol, vamos a hablar de los receptores beta 1 y beta 2, hidrodesoxidirosteriona. Los voy a estimular, y entonces el cortisol, lo que hace el esteroide es ocupar esos receptores de mineralocorticoides, de andrógenos, y entonces simula lo que hace el aldosterona. El sodio, el agua se hincha. Simula lo que hace el cortisol, deposita grasas de manera normal, y entonces tiene una característica de reacción a transferencia de Cushing. Si lo utilizas más de 10 días, se debe ser. Es más,
Es que no era diabético, pero el doctor me dice, te doy diabético. No, es que estás jugando con el cortisol y parte de eso también es la glucogenólisis, liberar más glucosa en el cuerpo. El doctor me está ¿qué más le sí, bueno, tenemos ahora el reflejo de oxígeno. O alguien me puede decir a qué se refiere. Ya el reflejo de oxígeno se lo dejamos a ustedes, ya ¿a cuánto viaja el reflejo de la, o sea, a cuánto viaja el aire que expulsas? Porque eso implica cuando ustedes den medidas, cuando dan medidas o van a dar medidas preventivas respiratorias, le va a decir al paciente cuando tosa o no te cubras, porque mi tos lleva una velocidad de ¿cuánto? 120 a 160 kilómetros, o sea, es lejos. ¿Sí? Así que se puede ser unas. Dice que lo peor que nos pudiera pasar y nos andaba pasando es tener pandemias con problemas respiratorios. Es muy difícil problemas. Muy bien, fuimos el equipo número 1, es un gusto haber platicado con ustedes. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con su uniforme y su credencial, por favor. Peinaditos, sin ojeras, con pluma, una calculadora de 10 dígitos, que no traiga sigma, ni finito, raíz cuadrada, de 10 dígitos, que traiga de 0 al 9, más, menos, por, el botoncito verde para aprender y apagar, y ya, ¿sí? ¿Vale? De blanco, zapato clínico, no crocs, no tenis, ¿sí? Con su camisita y su corbatita. Que van a presentar su examen de fisiología. ¿Sí? 7 puntos. Bueno, antes de las 7 puntos empezamos. 7:15 ya no entres, le digas, oye, ¿puedo entrar? Asegúrese, por favor. Y cuando entre, apague su teléfono. Avísenle a mamá, papá, novio, tío, abuelo, hermano, compadre, que de 7 a 8 van a estar muy